Periodista Digital continúa con este ciclo de entrevistas a figuras importantes de los medios de comunicación, y hoy importante con mayúsculas, porque hoy contamos con don José Luis Balbín, que es todo un referente tanto en la televisión como en la radio de nuestro país, y también hace sus pinitos en la prensa. Don José Luis, muchas gracias por venir a Periodista Digital. Muchas gracias, muy agradecido por la presentación. No soy todo un referente, soy una parte de los muchos referentes que hay. Sí, pero es indiscutible que ha sido protagonista de grandes momentos. De algunas cosas, no de todas tampoco, pero bueno, es una broma, no te preocupes. Como su llegada al diario Pueblo, que era un poco lo que era conocido, vino precedido de una etapa en Piresa, donde conoció con algunas figuras importantes de los medios de comunicación, ¿no? Sí, yo he tenido la mala suerte, iba a decir en pequeño, y la mucha suerte en grande, lo puedo decir, de tener a grandes personajes, conocer a grandes personajes y ser protegido por grandes personajes del periodismo a los que yo he admirado desde el principio. Para mí han sido esos grandes referentes. Esos sí que son grandes referentes. Y luego alguno, que siendo referente muy conocido, pues no me protegía mucho precisamente. Que me dijeron, algún director me dijo que yo no valía para esa profesión, que me retirase. ¿Puedo suponer que se está refiriendo a don Vicente Cebrián? Sí, exactamente. Eso, o sea, estás bien documentado, sí. El padre de Juan Luis Cebrián, sí, efectivamente. ¿Cuál fue él era director de Arriba? Pues yo supongo que no le caía bien. Que eso ocurre mucho, no solo en esta profesión, sino en la vida en general. Es decir, fue mi primer trabajo, en la prensa. Sí, el segundo trabajo. El primero fue en la Nueva España. El segundo fue Vicente Cebrián en Piresa. Tenía mucha ayuda, o sea, mucha protección de los redactores jefes que había, pero quizá, eso por buscarle un enlace a la historia, quizá yo había sido compañero de curso de su hijo Juan Luis Cebrián. ¿Coincidió en la Coincidimos, sí. Y Martín Ferrán también. Y la verdad es que el pobre, y digo pobre entre comillas, Juan Luis Cebrián, hijo de Vicente, no tenía no destacaba mucho en aquel curso. Luego destacó mucho más que nosotros. Hasta entonces no tenía mucho éxito. Tuvo que repetir incluso curso. Y entonces continuamente nos comparaba con su hijo, Vicente Cebrián. Decía, no, es que mi hijo hace tal, mi hijo hace tal, mi hijo hace cual. Y bueno, ¿qué tenía que ver su hijo con nosotros? Nada. Entonces no hacía absolutamente nada. Luego él fue el padre, Vicente Cebrián, al que me echó, me llamó un día y me dijo, en fin, que veía que yo no subía y bajaba rápidamente las escaleras. Él creía que el periodismo era una cosa que él había visto en las películas y esas cosas. Y yo, bueno, muy bien. Entonces dice, usted tiene que retirarse a esto. Lo mejor es dedicarse como mi hijo a escribir libros y no sé qué tal. Poco tiempo después él nos enchufó a su hijo en Pueblo. O sea, es una historia desagradable por un lado, pero por otro graciosa, porque en el fondo de la vida, ¿no? Las ironías de la vida. Tan es así que muchos años después yo fui en un momento dado jefe de prensa de la Hermandad de Labradores y Ganaderos, y el presidente de entonces estaba propuesto para ser ministro y se encontró a Vicente Cebrián cenando el presidente de la hermandad y yo. Juntos se encontraron, apareció Vicente Cebrián y le dijo, tal, creo que va a ser ministro mañana. No sé, y dijo el otro, no sé si conoces a José Luis Balbín, que es el que me ha hecho todas las ponencias y todas esas cosas. Y dijo él, ¿qué me vas a decir a mí si yo soy el que le descubrí? Con lo cual me he quedado, con Vicente Cebrián era gracioso porque me encontré, muy pocas veces en mi vida me ocurre, pero esas veces me ocurrió todas, me encontré sin palabras. Pero no me caía mal, ¿eh? Fíjate, pese a esto que cuento, no me hacía paradójico, sencillamente, ¿no? Y otro que es uno de los grandes, digamos, figuras del periodismo de aquella época, que también ha sido muy aludido en este ciclo de entrevistas, es don Emilio Romero. Sí. ¿En qué momento le eligió a usted para la redacción de Pueblo? Pues Emilio Romero era lo contrario que algunos de los jefes que he tenido, y Emilio Romero, independientemente de la calificación personal que uno le puede atribuir, ha sido uno de mis dos grandes referentes o tres grandes referentes de los que yo he aprendido periodismo. El primero fue de
Juan Ramón Pérez Las Flotas, que primero fue redactor jefe, luego director de la Nueva España, fue con el que yo aprendí lo fundamental. Después Emilio Romero y después ya en televisión otros. Pero Fernando Castedo, por ejemplo. Es una de las informaciones que está, digamos, sin verificar, que ya en aquella época usted era considerado un periodista un poco de oposición a lo que estaba en ese momento. Entonces llamaba la atención que en un diario como Pueblo se permitiera que su tercera página tuviera algo que ver, que tengo entendido que tenía algo que ver usted con la tercera página de Pueblo, y que a la vez se le decía que estaba algo vinculado ya a lo que voy a llamarse la oposición. ¿Es así? Sí, probablemente la imagen que diera ya fuera esa. No sé por qué. Yo tengo cierta fama, yo creo que inmerecida, en el mejor sentido incluso, de rebelde o de contestatario y demás. Es todo lo contrario. Yo creo que soy de las personas más fieles y disciplinadas que hay cuando me comprometo a una cosa. Entonces Emilio Romero me llamó, preguntabas antes de cómo empecé en Pueblo, me llamó porque yo había escrito sendos artículos, uno que se llamaba Este Papa y otro que se llamaba, pues ni me acuerdo ya lo que era, sobre Este Papa, era sobre aquel Papa que había sido tan denostado por el régimen franquista. Y otro, ¿cuál era el otro artículo? Bueno, eran dos así aparentemente contestatarios. Y Emilio Romero me llamó. O sea que curiosamente fue él el que me llamó. Por rebelde, precisamente. Pues no sé, por esos artículos. Y me dijo, tú puedes tal. Y recuerdo que incluso me preguntó, dice, ¿tú qué quieres hacer? Yo acababa de terminar periodismo. Y a mí lo que me gusta es el cine. Dice, ya tengo crítico de cine. Digo, bueno, pues entonces, la crítica literaria. Ya tengo un crítico literario. Digo, pues entonces me da igual lo que usted quiera. Claro, yo era un niño, ¿no? Y dice, ¿a ti te importa incorporarte a la tercera página mañana? Que era la página más importante. Que era la más importante del periódico. Yo, pues si usted quiere, encantado de la vida. Y así empecé yo en Pueblo. Y tengo que decir que de Emilio Romero tuve una gran ayuda también, como periodista. A mí no entro jamás y sigo sin entrar, por cierto, en cómo es la ideología de cada uno de ellos, si son tolerantes en el trabajo. Y Emilio Romero fue muy tolerante en el trabajo, muy tolerante, y aprendí muchísimo de él, eso está claro. Pero un día decidió prescindir de su labor en esa tercera. Sí, un día me echó. También. Estoy acostumbrado a que me echen. En primer lugar, no me echó él. En aquel momento se había incorporado de gran jefe en Pueblo, de gran segundo jefe a Pueblo, un señor que después acabó, bueno, que tenía fama de ser espía militar, y ese me mandó un telegrama diciendo, incorpórate mañana al periódico. Yo estaba en Alemania, entonces incorpórate mañana al periódico. No me incorporé ni mañana ni nunca. No me incorporé, no me fui, y se acabó la historia. Emilio Romero, por lo tanto, no fue el que me echara realmente. Incluso durante años después hemos mantenido una relación hasta el punto de que yo lo llevaba a programas de televisión en La Clave 2 o 3 veces, y Emilio siempre me ha puesto, siempre que ha escrito y siempre que ha hablado de mí en televisión, me ha puesto por las nubes, siempre. Pero eso ocurre con cualquiera, de cualquier ideología, porque en el fondo yo lo que he aprendido es a aprender de las personas, no de lo que practican, al revés de lo que practican, no de las ideologías. Estos días yo estoy en una trayectoria para recuperar mi vida profesional, porque no quiero estar apartado de ella. Y me encuentro con muchísima gente que me pone, muchísimos grandes personajes que me ponen por las nubes. Pero les veo muy reacios a admitirme a su lado. Y en cambio, yo tengo un amigo que fue director mío de Colegio Mayor, y que en ese caso se llama Fernando Suárez, pero que ha sido de un trato exquisito en la relación personal. ¿Él es ministro? Él fue vicepresidente del gobierno, y estos le han denostado por ser de la extrema derecha. Yo creo que Fernando Suárez es mucho más de izquierdas, sobre todo en lo social, no en lo franquista. Él estaba de vicepresidente con Franco, eso es claro. Pero en lo social yo siempre lo he considerado muy progresista. Y Fernando Suárez es el que más me llama la atención, primero porque está empeñado en que yo recupere en la profesión lo que tenía, y segundo por decirme, no te preocupes, si lo tuyo son leyendas. Dice, lo tuyo son leyendas. Nadie te va a querer tenerte a su lado en este momento, por la sencilla razón de que ningún partido
querrá tener a nadie que no sea este va a estar a mi favor o va a estar en contra. Y claro, entonces vuelvo a tu pregunta de origen. Yo soy rebelde en el sentido de que yo no estoy ni a favor ni en contra, sino depende de los momentos y de las circunstancias. O sea, yo en este momento, yo he sido, por ejemplo, como tú decías, yo era muy progresista, decían, bueno, pues... O sea, se llegó a decir que si era del Partido Comunista y estaba en Berlín para tenerle un poco... Bueno, pues para asegurarte, tengo que decirte, nunca pertenecí a ningún partido, nunca. Y no tengo inconveniente en decir a quién está unido en cada momento. Y no solo no he pertenecido a ningún partido, sino que en este momento yo estoy absolutamente en contra de lo que está haciendo el Partido Socialista y los sindicatos en general. ¿En qué sentido? Pues yo creo que en el fondo se están perjudicando a sí mismos. Es decir, yo creo que como siga así, acaban no desapareciendo, pero en horas bajas. Y a mí no me gustaría. Yo quiero que haya un partido socialista y que haya un partido, pero también que haya un partido comunista. Y tampoco me gusta la influencia que ha tenido el Partido Socialista en la época de Felipe González y compañía con los comunistas de verdad. Es decir, yo quiero que haya pluralidad y controversia. A mí la controversia me gusta. Lo que no me gusta es la imposición de una determinada ideología. Pues eso es lo siguiente que le quería preguntar, que es cuando en el año 76 se inicia el programa que en el fondo asociará a todo el mundo, se lleva al BIM, a decir, la clave, que es lo que todo el mundo le viene en mente. Sí. ¿Cómo se pudo creo que estaba ya don Rafael Ansón de director tal vez, ¿cómo enseñó usted un programa en el que además, teniendo tan cerca como digo, más cerca de lo que lo tenemos ahora, lo que eran las dos Españas del pasado, en el que se pudieron sentar gente de ideas tan diferentes, pues desde la Pasionaria hasta Carrillo, hasta Blas Piñar, hasta Emilio Romero, decía usted hace un momento, o Alfonso Guerra, sin que, digamos... Alfonso Guerra muchas veces, por cierto. Sí. Le voy a preguntar mucho por Guerra, como ya supondrá, pero ¿cómo se diseñó ese programa en el que se pudieron sentar gente tan diversa sin pues liarse a gritos unos contra otros o matarse entre ellos, como podría pensarse ahora si se juntara gente pues porque no franquista o comunista? Porque no se liaban a gritos. O sea, no se parece en nada lo que era la clave a lo que son ahora las llamadas tertulias o discusiones o debates. Tan no se parece en nada que en la historia de la clave solo hubo 2 o 3 encuentros un poco duros, pero no mucho, no como el más sencillo de los de ahora, que se gritan, se insultan, algunos se tiran sillas a la cabeza y cosas de esas. Por lo tanto, no me interesaba nada. Cuando a mí me dicen a menudo ahora, todo el mundo hace tertulias ahora y copian a la clave, digo, jamás, pero no es porque me parezca mejor la clave ni peor, sino porque mi intención no tenía nada que ver con la intención de los que ahora organizan debates. Es decir, que se trataba precisamente de dar ideas para que los espectadores pudieran tomar su posición y adueñarse lo más posible de la cultura correspondiente y de la erudición suficiente para opinar. Ahora es al revés. Ahora empiezan opinando y acaban pegándose. Digo, bueno, pues no me interesa nada eso que hacen, ni creo que lo intenten copiar. Por lo tanto, cuando dicen, no, es que la clave fue un gran éxito. Bueno, lo que fue más éxito fue que en ese momento pudimos hacerlo y queríamos hacerlo. Yo creo que ahora ni pueden ni quieren. Usted ha dicho en alguna ocasión que la etapa de todas las etapas, que usted ha conocido muchas etapas de televisión española, que mejor la de don Fernando Castedo. Sin lugar a dudas. Fernando Castedo también tiene su historia el asunto, porque Fernando Castedo fue compañero mío de curso en Derecho. Yo empecé Derecho con Castedo. Castedo fue pues un premio extraordinario, es abogado del Estado, y durante muchos años no nos vimos, porque yo me marché al extranjero, hice también periodismo, era corresponsal, y años después me encontré a Castedo aquí de subsecretario de Cultura. Al volver yo de Alemania, no, de Francia volví yo entonces de televisión. Y reanudamos nuestra amistad de la época en que hacíamos los Pepes, que tú, como eres en el fondo un niño, no puedes saber, porque cuando volvíamos de la universidad salíamos saltando en un tranvía y se hacía el Pepe balanceándolo de un lado a otro. Y bueno, entonces desde esa época nos conocíamos Castedo y yo, y cuando volví me lo conté yo de su secretario y él inmediatamente contactó conmigo porque yo ya tenía un cierto nombre en televisión y nos venía bien a los dos, simplemente eso. Bueno, yo recuerdo... Puedo decir, además, por qué pienso también de Castedo en lo profesional, porque de otros pienso bien en persona, pero no en lo profesional. Pienso bien en lo profesional por lo siguiente,
porque me tocó intervenir un poco en el primer estatuto de radio y televisión, que estaban pactando en aquel momento el PSOE, que entonces estaba en la oposición, y UCD, que era el de Adolfo Suárez. Pues entre los personajes estaba en su momento ya Iñaki Gabilondo de jefe de informativos, ¿no? No. ¿No? ¿Ah, no? Ah. No. También lo puedo contar, porque también es curioso. Entonces, resulta que yo estaba en televisión, por lo tanto, era apoyado por UCD, pero no mucho. Yo creo que Adolfo Suárez, con el que me llevé muy bien y que me ofreció ser, a mi vez, también director de programas, desconfiaba a mí. Eso que decías tú en la pregunta de ¿por qué desconfían? Pues no sé, porque yo soy muy fiel, o sea, jamás traiciono a nadie. Al revés, me cabrea cuando me traicionan a mí. Y enfrente, como yo pasaba por ser un poco de izquierdas, pues entonces los PSOEs entonces que estaban en la oposición me pedían ayuda para saber quién era quién. Entonces, a la hora de ponerse de acuerdo sobre quién debía ser el director general, entre las dos partes, pues iban poniendo, mira, este es un facha, este es un rojo, este es un tal, siempre estaban con esas cosas. Y en una de estas dijeron, fíjate tú lo que ofrecen a Castedo, que es su secretario de Cultura, o que ha sido secretario de Cultura con Franco, y no sé qué, digo yo. ¿Castedo? Digo yo, pues si es el que yo conozco, os conviene decir que sí, porque es de las personas más tolerantes que yo conozco. Y así se llegó a ese acuerdo. O sea, yo mira por dónde intervine. Para que pusieran al que fue su jefe. Al que fue mi jefe, efectivamente. No, pero Castedo es un gran amigo, aparte de que es la única manera o la única época de televisión que yo vi absolutamente tolerante. Castedo, el otro día que comíamos él y yo juntos, y decía él, ahora que hay discusión sobre cómo se forma el Consejo de Administración y el director general, decía él, ¿y qué es eso de que no se puede cambiar a la gente o sí se puede cambiar tanto? José Luis, ¿cuánto tardamos nosotros en cambiar al equipo directivo? Digo, 24 horas. Y dice, y 3 meses en poner 15 programas en antena nuevos. Eso fue lo que se tardó. De modo que si se quiere, se puede hacer. Lo que pasa es que hay que querer hacerlo. Y esto es como los debates. Digo, debates, claro que se pueden hacer debates y la clave es maravilloso y tal, pero hay que querer hacerlo. Ahora, si lo que quieren es insultarse, pues es lo que quieren, eso es y lo cuentan. En el caso de Castedo, también el director de informativo se llegaba a consensuar. La única condición que ponía Alfonso Guerra, que era el que llevaba por la oposición entonces, claro, era la oposición entonces, llevaba la voz cantante, la única condición que ponía era que yo estuviese en la dirección, porque consideraban que yo era el único de confianza, porque era el rojo teóricamente, ¿no? Y ahí coincidían, porque Castedo también quería que yo estuviese, éramos dos, las dos partes, y pues muy bien, todo muy bien. Y así llegamos a un acuerdo inicial perfecto. Yo iba a ser director de informativos. Hasta que cierto día se rompió el consenso porque llegó una orden de la Moncloa diciendo que yo no podía ser el director de informativos. Suárez era el santo presidente, ya Carlos Soto yo creo que fue Suárez, pero no quisiera ahora denostar a clave a Suárez, que además me ha parecido un magnífico jefe de gobierno, o que convino muy mucho como jefe de gobierno. Pero yo creo que sí, que no se fiaba de mí. Y bueno, también tenía derecho a no fiarse de mí. No hay por qué fiarse de mí cuando... Y entonces él dijo que yo no. Y venía ya, a Castedo le habían impuesto, nos sugerido un nombre a cambio, que fuera Iñaki Gabilondo, que estaba en la SER entonces. Y yo, la verdad, yo no conocía a Iñaki Gabilondo de nada, ni los demás tampoco, pero se nombró a Iñaki Gabilondo con la oposición de Alfonso Guerra, que dijo, si no es Balbín, entonces yo no hago esta partida. Y entonces fui yo también el que sugerí, digo, pues no hay ningún problema, yo puedo estar en el consejo directivo tranquilamente, Iñaki Gabilondo ser director de informativos, y a mí, que me gusta mucho más que ser director de informativos, me gusta mucho más que eso, yo prefiero hacer una televisión de muy pocos programas experimentales y de imaginación, una cosa nueva para probar nuevas cosas. Y me dijeron, pues sí, y yo fui director de programas especiales, o sea, no fui, y por eso estuve, y dice Guerra, dice, bueno, pues si estás en la dirección, sí, si no, no. Y así fue como estuvimos. La verdad es que
en su parece como que era alguien muy de confianza de don Alfonso Guerra. Y de hecho se coincide con que en esa época... Pues, luego ya no. Claro, es lo que quiero decir, porque en esa época le dieron el premio Pablo Iglesias, se llegaba a decir que para hacer un debate Calvo Sotelo con Felipe González decían que lo modere Balbín, el PSOE, y si no lo vamos... Es verdad, y los militares también. Entonces, ¿qué pasó para que gane el PSOE? El señor Balbín es nombrado director de informativos y no ha pasado ni un año y es cuando es destituido... Como director de informativos, ¿eh? Estoy hablando Sí, vale. Dejando aparte lo que No, fue destituido no fue nunca, no, me pusieron en la disyuntiva que se dice. Bueno, voy a explicar por qué. Eso viene de esa... Parece que soy como Jano, ya quisiera ser yo como Jano, un dios importante, sino con las dos caras. Es decir, yo creo que soy, y mis amigos lo saben, que soy de absoluta confianza. Yo no sé de nadie que pueda quejarse de que yo le haya hecho alguna vez alguna faena. Pero, ¿qué ocurrió? Que a la hora de... Entonces Alfonso Guerra y el PSOE creían que yo era de confianza. Y yo era de confianza porque efectivamente en la época en que uno se arriesgaba con el pleno franquismo, yo estaba apoyándoles a ellos en lo que podía. O sea, dejándoles salir en televisión, que nadie les dejaba. De ahí se hizo famosa la clave. Pero al mismo tiempo, creer que tú eres de confianza consiste en que cuando ellos llegan al poder quieren que tú eches a los otros. Y como yo a los otros hacía lo mismo que con ellos antes, pues yo era de desconfianza. Es decir, este tío... Y hasta el punto de que en algún momento me dijo a mí Felipe, dice, a ver si resulta que nosotros somos el culpable de haberte hecho director de informativos a ti, me dijo con Calviño. Pues no es verdad, no es que yo no he traicionado, vuelvo a repetir, nunca a nadie. El único problema es que la gente quiere que seas sectario. Ahora son sectarios. Ahora, me decía Fernando Suárez de pocos días, me decía... Verás, como todos los partidos quieren que tú, si les apoyas a uno, ya verás enseguida. Y yo no apoyo a ninguno. Antes hablaba usted de que a veces con los periodistas se ponen leyendas negras que no siempre son aceptadas. Yo no puedo evitar preguntarle la famosa leyenda negra de que usted invita a Alonso Puerta a la clave y se alude a una enfermedad y al final Alonso Puerta nunca apareció por la clave. ¿Era verdad de que ahí, digamos, había una censura encubierta? Sí, había una censura encubierta, pero lo que no son en realidad son los hechos. Vamos a ver. Primero, Alonso Puerta es amigo mío. Segundo, fue compañero del colegio mayor. Tercero, yo invité a Alonso Puerta porque no por ser Alonso Puerta específicamente, sino porque fue un programa que hicimos recién llegado el PSOE al poder, un programa que hicimos era balance de los ayuntamientos de izquierdas. Es decir, los ayuntamientos casi todos eran de izquierda. Para explicarlo, Alonso Puerta era concejal, habían expulsado del PSOE, pero seguía siendo concejal disidente, por así decirlo, del PSOE, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que Alonso Puerta, siendo como era del PSOE, y yo creo que era tercer alcalde, o alcalde, sí, era tercero o segundo, fue el primero que denunció a su propio partido la corrupción en un partido político. Y en ese sentido yo puedo ser no de confianza también de cualquier partido político. Es decir, claro, yo lo haría también. Denunció la corrupción, con lo cual acabó, bueno, eso fue una historia muy larga, pero acabó que le echaron del partido, dicho sea de paso. Y aunque luego ganó el juicio y tuvieron que devolverle, porque, bueno, es una historia muy larga que no merece la pena. Pero Alonso Puerta lo echaron del partido y yo justo lo había invitado en aquel momento, unos días antes, a la clave. Entonces me vinieron a mí desde el poder, ya estaban en el poder del PSOE, y me dijo, no puedes invitar a Alonso Puerta porque es una faena. Fue la primera controversia que yo tuve con el PSOE. Dice, porque eso es una maniobra tuya para que Alonso Puerta se meta con el PSOE. Yo digo, en primer lugar, yo he sido muy educado por mis padres y me han enseñado que jamás se desinvita a quien has invitado a su casa. Segundo, Alonso Puerta, que yo sepa, es del PSOE. O sea que si vosotros lo queréis echar, será cosa vuestra. Yo es que no tengo ni idea de por qué lo queréis echar. Y tercero, y sobre todo, no va a pasar nada. Yo en la clave sé que no pasa nada, porque mientras yo esté ahí, no va a pasar nada, pero ni a favor ni en contra. Quiero decir, van a discutir sobre ideas, no sobre otra cosa. Por lo tanto, yo fui a Alemania, que fue lo que hice. La disculpa fue, preguntabas eso. La disculpa fue no que yo me estaba malo, no estaba enfermo. Yo digo, yo no suspendo, porque me dijeron, suspende el programa. Y digo, yo no suspendo el programa. Podéis echarme. La frase fue esa, podéis echarme de televisión, tranquilamente. O como podáis.
pero yo no suspendo el programa porque el programa está convocado, están los periódicos y los que van a asistir están. Yo no voy a deshacerlo. Si lo queréis suspender, lo suspendéis vosotros. Ahora, será la primera censura del PSOE en televisión. Entonces, yo digo, tenéis una solución, que es... es verdad que era verdad que yo tenía que ir a Alemania a ver películas precisamente para la clave, justamente. Yo digo, se puede retrasar eso una semana y vosotros veréis lo que hacéis o no hacéis. Entonces se armó el gran escándalo, yo me fui a Alemania, efectivamente. No se hizo ese programa, digo yo, pero estáis cometiendo un error porque el programa se va a hacer. No, seguro no se hace. Digo, el programa se va a hacer, ya lo veréis. Y se armó tal escándalo en este país, de prensa, de parlamento, de gobierno y todo, que la semana siguiente se hizo. Y fue Alonso Puerta. O sea, eso de que no fue Alonso Puerta... Era importante. Fue Alonso Puerta, no pasó nada. Alonso Puerta se portó como él creía que era el PSOE, controvertidos. En el PSOE hay muchos que han sido expulsados sin merecerlo, pero como en los demás partidos también, ¿eh? Como Fernando Suárez en la derecha. A mí me da igual. Claro. Comenzó usted algo de la reacción que provocó, y es verdad que hay una reacción que yo creo que no se ha repetido con el tema de la clave, que es que cuando 4 años después se decide, no sé si lo decide el gobierno, el señor que entonces dirigía, que era el señor Calviño o lo que fuera, sí. Creo que nunca ha pasado que se suprima un programa y el programa se haga en un hotel en este caso, y creo que con el público vamos a todo lleno. Fue el programa, yo creo, de más audiencia de televisión de la clave, porque se hizo en un hotel, no tengo inconveniente en decir en cuál, en el Palace, que nos acogió, pero estaba toda la plaza de Neptuno y toda la plaza de las Cortes llena de gente. O sea, la gente estaba en la calle, y en toda la calle estaban cámaras de televisión, de radio, de todo, sacando todo aquello, y salió en toda España. O sea, yo creo que fue más visto el programa de represalia que el otro, exactamente. Y una decisión tan fuerte por lo que simbolizaba suprimir la clave, que además creo que hizo Televisión Española un comunicado que luego le costó muy caro literalmente, en el que le agredía mucho a su persona como alguien arbitrario. Sí, pero fue en un juicio que yo gané. Pero bueno, aparte de eso. Sí. Pues decía que le costó caro porque creo que perdió Televisión Española ahí el Televisión Española sí, por supuesto, claro, porque es que los políticos hacen cosas incongruentes. Y quiero matizar también, porque da la impresión de que yo me meto con todo, es todo lo contrario. Algunos políticos hacen cosas incongruentes. Es decir, eso, por ejemplo, que se dicen, eso que decía Fraga, copiando la frase de los ingleses, la política hace extraños compañeros de cama, no es verdad, o es verdad al revés. Es decir, lo que yo oigo a los políticos unas veces de otros colegas, lo que dicen un año más tarde, las hemerotecas son maravillosas. Son maravillosas. En las hemerotecas, hay que coger las hemerotecas y ver lo que dicen. Entonces, yo he pasado de ser una maravilla para el PSOE y menos para el PP ahora todavía, que consideran que yo siempre soy un poco rojo, se calculan ellos, pero debe ser ellos solos, porque el PSOE desde luego no está a favor de que yo sea rojo. Supongo que lo que dirían en el 85 cuando suprimen la clave es que era un traidor al un traidor, exactamente, porque estaba con la OTAN, luego estaba con Izquierda Unida. Vamos a ver, mi constante es ser periodista. Soy periodista y voy a ser periodista y moriré periodista. Y en ese sentido, yo soy partidario de que salga la verdad a la luz, la información a la luz, y que cada uno opine lo que quiera a la luz, sin insultarse. Yo no quiero que se insulte. Fuera de eso, luego que seas de derecha o de izquierda, hombre, yo cuando voy a votar, voto. Pero voto muy variado. A veces he votado izquierdas, a veces derechas, si se puede hablar todavía de izquierdas o derechas. Bueno, el hombre que más ha ayudado a la clave y a la libertad en televisión fue un hombre que teóricamente estaba metido en el mundo franquista, pero que era absolutamente tolerante y liberal, que era Miguel Ángel Toledano, que fue director de televisión. Y yo procuré que fuera no director general, director de televisión. Miguel Ángel Toledano fue maravilloso. Y Antonio López. Y Toledano fue el que contribuyó mucho a que se hiciera la clave. Rafael Gansón lo recuperó después. Una vez que ya había suspendido, lo recuperó después. Luego, con las ondas que se suspende es ya con Antonio López de director y Calviño de director general, ¿no? ¿Puede ser? Sí, bueno, con Antonio López, que fue director de televisión, creo que yo contribuí, siendo Calviño director general, a que fuera el director de televisión, para que hubiera de los dos partidos. Era lo que yo quería, que hubiera todos los partidos. Y Antonio López contribuyó también a que yo era un traidor. Decía, es un traidor
porque lo hemos metido nosotros. Yo era, por lo visto, me había metido ellos según ellos. Me había metido ellos y nos ha traicionado. Y digo, pero ¿en qué he traicionado yo esto? Si está... Bueno. Y la de Antena 3 fue el último intento, ¿no? O sea... Fue Martín Ferrán, que es amigo y gran periodista, por cierto, y creador. Una cosa, un mérito de Manolo Martín Ferrán es creador de cosas. Tiene ideas y las lleva a cabo. El problema de Martín Ferrán es que inmediatamente se alió el gobierno con Asensio fue, ¿no? Con Asensio, y inmediatamente cambió la trayectoria. Martín Ferrán dejó de ser director general y yo poco después o al mismo tiempo director en el programa correspondiente. Y ya está, eso es una consecuencia o una constante entre Manolo y yo, que acabamos bien y mal, con los que a nosotros nos apoya mucho, con una diferencia, creo. Manolo es más, si puedo decirlo, más sectario, en el buen sentido, quiero decir. Manolo está más convencido de sus ideas de derechas o de izquierdas o de centro, tal, lo que sea, y las mantiene a raya, y eso es meritorio para él. Yo profeso más, lo digo muy a menudo, el reino de la duda. A mí me parece que todos tienen parte de razón, lo cual está mal visto, creer eso, pero yo prefiero conocer los argumentos de cada parte y saber con cuál me quedo. Una última cosa, por aquello que tocar todos los gobiernos. En el caso del gobierno del PP también se dijo que iba a volver la clave de Televisión Española, las claves que lo iban a llamar, pero al final parece que la cosa no salió adelante. ¿Le llegaron a hacer a usted algo? Sí, en televisión Antena 3 hubo las claves. No hubo antes la senda, que era un poco lo mismo, pero... Y luego cuando ganó el PP no intentaron que volviera... Si te cuento también la historia de la senda, no merece la pena. O sea, también se lo cargaron, vamos, tranquilamente. Y no intentaron que volviera luego cuando... Y después volví con el PP, las claves que eran entrevistas largas, muy largas, contando la vida de Gorbachov, de los grandes personajes, ¿no? ¿Y eso tampoco...? Sí, duró el tiempo. Me contrataron para no sé cuántos programas, tal, funcionó bien, pero después no lo reanudaron nunca. ¿Por qué? Pues porque no les da la gana. Es decir, no quieren que yo esté... No sé por qué, no sé. Además yo no aspiro a grandes cosas políticas. A mí me gustaría ahora, si mañana hiciera una televisión, me gustaría hacer una cosa muy diferente, que no tenga nada que ver con la política. Exactamente, nada. Pero nunca he sido militante de nada. Ahora tampoco me interesa, no me interesa nada. Pero es así. Tengo que decir, para hablar bien de la gente también, no todo mal. Exactamente. Vale, por ejemplo, cuando volví a Televisión Española... la última, las claves esas con Gorbachov y todo esto. Cuando yo volví, contribuyó a ello, ¿sabes quién? Que era entonces vicepresidente de gobierno. Francisco Álvarez Cascos. Me llamó y me dijo, tú nos ayudaste mucho, no sé qué tal. Ese fue el único que pensó que yo les había ayudado. Lo mismo que Guerra antes. Y digo, ¿qué quieres hacer? Digo, no, yo nada, yo simplemente una cosa, porque yo nunca quiero hacer cosas muy destacadas, que quede constancia. Y dijo, pues tal, y él habló con el director general que había entonces, y este fue el que me llamó, y así se hizo esa clave, que duró muy poco. Años después, Cascos es asturiano, yo lo conocía muy poco, casi nada, y se ha presentado a la elección en Asturias, y yo le apoyé. Es la única vez en mi vida, pero por ser asturiano, no por ser de la política de derecha o de izquierda. Por ser asturiano, yo le apoyé, dije que era el que creía que sería mejor presidente para Asturias. Pero al mismo tiempo yo tenía una magnífica relación, creo, dentro de su silencio habitual, con Mariano Rajoy. Y entonces yo digo, hombre, a ver si esos dos se amigan y se llevan bien. Y no solo no se amigaron, sino que ha ido de mal en peor la cosa. Y encima, de mal en peor para mí, porque resulta que los dos deben creer que yo también soy un traidor. Lo único que quiero es que se lleven bien y que sea bueno para Asturias, nada más. En fin, aunque... O sea, el sectarismo en política se da continuamente. Eso es lo malo. Punto. Nada más. La verdad es que los políticos quedan muy bien descritos en este repaso. Pues muchas gracias. Nos hemos tenido un poco del tiempo, pero yo es que por mí, ojalá me dejaran un poco más de tiempo. Pero muchas gracias por compartir este rato con Periodistas Digitales, don José Luis. Y muy bien, porque has estado, sobre todo, informado. No hay tantos que lleguen a hacer entrevistas estando informados. Que de constancia.